La madrugada bajaba de los cerros con un frío tan hondo que se colaba hasta los huesos. El viento soplaba entre los maizales secos y el eco del gallo se perdía entre las lomas. En una choza de paredes agrietadas, a la orilla del caserío, un llanto débil quebró el silencio. No era el del recién nacido, sino el del hermano mayor. Un pequeño de 9 meses, llamado Santiago, gemía con un hilo de voz, como si la vida se le escapara con cada respiración. Desde que vino al mundo, Santiago fue distinto. No respondía a los llamados de su madre, ni seguía con la mirada los rostros que se inclinaban sobre él. Sus ojos se perdían en un punto invisible, fijos, lejanos, como si observaran algo que nadie más podía ver. Las mujeres del pueblo murmuraban a sus espaldas: «Ese niño no es normal. Dios lo marcó de otro modo». Y esas palabras, repetidas con crueldad disfrazada de compasión, le desgarraban el alma a su madre, Clara, que lo amaba con ternura silenciosa. La pobreza era una sombra que no se apartaba de esa familia. Pedro, su esposo, había perdido el trabajo semanas atrás. Apenas lograba unos cuantos pesos acarreando leña o cuidando animales ajenos. Y ahora, con otro hijo recién nacido, fuerte, sano, lleno de gritos, la carga se volvió insoportable. Esa madrugada, Pedro despertó antes del amanecer. La vela de sebo apenas alumbraba la habitación. Clara dormía, con el bebé nuevo en brazos. Y en el rincón, sobre un petate frío, Santiago respiraba con dificultad. El hombre se acercó sin hacer ruido. Lo alzó entre sus brazos. El cuerpo del niño era liviano como un puñado de hojas. Temblaba, no solo por el aire helado, sino por lo que su corazón estaba a punto de decidir. Salió al patio cubierto de escarcha, cruzó el corral vacío y siguió el sendero que llevaba al arroyo. El agua corría con un murmullo triste, golpeando las piedras. Pedro se detuvo. Le pesaba el alma como si arrastrara cadenas invisibles. «Dios me perdone», murmuró con los dientes apretados. Colocó al niño sobre una manta vieja junto a la orilla. Santiago lo miró con esos ojos inmóviles que parecían no conocer el llanto. No emitió sonido alguno. Solo su respiración débil se confundía con el rumor del agua. Pedro retrocedió unos pasos. No se atrevió a mirar atrás. Corrió cuesta arriba, con el pecho desgarrado y el alma hecha trizas. Las horas avanzaron lentas. El sol apenas asomaba y el viento seguía cortante. Sobre las piedras, el pequeño temblaba empapado, con los labios morados y la manta húmeda pegada al cuerpo. El frío parecía reclamar su última gota de vida. Fue entonces cuando una silueta apareció entre los matorrales. Era don Aurelio, un viejo campesino de manos como raíces y rostro curtido por el sol. Bajaba al arroyo a revisar sus trampas de pesca. Al escuchar aquel gemido casi apagado, se acercó con cautela. Al destapar el bulto, vio al niño tiritando, con los ojos abiertos y la piel azulada. «Dios santo», murmuró con un nudo en la garganta. Lo alzó contra su pecho y lo cubrió con su ruana áspera. El calor del viejo fue el primer abrigo que el pequeño conoció en la vida. Mientras caminaba cuesta arriba, don Aurelio sentía cómo aquella frágil criatura le encendía el corazón con una ternura que no esperaba. «Aguanta, hijo, aguanta un poco más», dijo, sin saber que esas palabras serían el inicio de algo que cambiaría su destino para siempre. Don Aurelio subió por la vereda con pasos torpes, respirando el aire helado que cortaba la piel. El niño apenas se movía, envuelto en la manta empapada. Cada tanto, el viejo lo acercaba más a su pecho para darle calor, murmurando palabras que parecían salidas del alma. «No te apagues, criatura, que todavía hay fuego en este mundo». El sol se levantaba despacio, tiñendo de oro las hojas secas, pero el aire seguía duro como filo. Cuando llegó al caserío, algunos hombres lo vieron pasar con aquel bulto apretado contra el pecho.
Dejaron de afilar sus machetes y lo miraron con extrañeza. «¿Qué carga lleva ahí, Aurelio?», preguntó uno. «Una vida que alguien quiso enterrar antes de tiempo», respondió sin detenerse. Las mujeres se asomaron a las puertas y el murmullo creció como cizaña. «Es el hijo de Pedro y Clara», dijo una con voz baja. «Seguro lo dejaron porque está maldito». El viejo se detuvo un instante y los miró con furia contenida. «Malditos son los que niegan a su sangre», dijo, y siguió caminando cuesta arriba hasta su choza, una casita torcida de adobe y techo parchado con lámina vieja. Entró, encendió el fogón con leña húmeda, calentó un poco de leche aguada que guardaba desde la víspera. Con manos temblorosas, acercó una cucharita de barro a los labios morados del niño. Al principio no hubo reacción, pero luego Santiago chupó con ansia, buscando el calor de la vida. El viejo sonrió apenas. «Eso, muchacho, eso, no te rindas todavía». Mientras lo alimentaba, miró hacia un rincón donde colgaba una vieja fotografía de su difunta esposa. «Mira, Rosa», susurró, «parece que el cielo quiso darme compañía. Ya no estaré solo junto al fogón». Desde aquel día, el niño se volvió su razón de vivir. Lo envolvía en un rebozo viejo y lo llevaba a donde fuera. En el campo, lo ataba al pecho mientras recogía leña o regaba los surcos. Hablaba con él como si entendiera cada palabra. «Esta tierra es dura, hijo, pero enseña a resistir», le decía mirando el horizonte. «El que la trabaja con amor, algo siempre cosecha». El pequeño escuchaba en silencio, con esos ojos inmensos que parecían absorber el mundo. No reía ni lloraba, solo miraba. Don Aurelio aprendió a leer en esas miradas lo que otros no veían. Sabía cuándo tenía hambre, cuándo tenía frío, cuándo sentía miedo. Y con cada día que pasaba, el viejo sentía que aquella criatura le curaba una soledad que ya creía eterna. En el pueblo las habladurías no cesaban. «Ese viejo está criando un inútil», decían en la tienda. «Pierde el maíz en una boca que no sirve para nada». Aurelio no contestaba. Bajaba la cabeza, apretaba los dientes y seguía su camino. A veces, al caer la tarde, lo veían sentado bajo el mezquite, con el niño dormido en brazos, y pensaban que estaba loco. Pero si hubieran oído lo que el viejo murmuraba, habrían comprendido que hablaba con Dios. Los meses pasaron y el invierno cedió. Santiago sobrevivió a la fiebre, al hambre y al frío. Su cuerpo, frágil al principio, comenzó a llenarse de fuerza. Don Aurelio agradecía cada amanecer en que el niño seguía respirando. «Milagro es el que sigue aquí», decía mientras lo acunaba junto al fuego. Sin saberlo, aquel campesino estaba criando no solo a un niño, sino al testigo silencioso de su redención. Los años pasaron despacio, como pasa el viento entre los surcos de milpa cuando el sol está cansado. Santiago creció en medio del campo, aprendiendo el lenguaje silencioso de la tierra. No hablaba, pero comprendía todo. Don Aurelio lo llevaba consigo desde temprano, colgado en la espalda con un rebozo viejo mientras arriaba el burro o regaba los surcos. Con el paso del tiempo, el niño empezó a caminar detrás de él, imitando sus pasos con torpeza, pero con determinación. A los 2 años ya sabía reconocer los caminos, las piedras, los árboles. Si una gallina se extraviaba, él la encontraba. Si el burro se soltaba, era el primero en seguirle la pista. No emitía palabra alguna, pero señalaba con la mano con una precisión que dejaba a todos sorprendidos. Era como si tuviera un sentido que los demás no. Don Aurelio solía mirarlo trabajar y pensaba, no necesita hablar para decirme que entiende. En su silencio, el viejo encontraba compañía. Aquellos días de soledad se habían ido. Ahora tenía una razón para encender el fogón, para sembrar, para amanecer con esperanza. Pero el pueblo no perdonaba la diferencia. En la plaza, las mujeres cuchicheaban cada vez que lo veían pasar. «Ese muchacho no está bien», decían.
No ríe, no canta, ni juega. Parece de otro mundo. Los hombres lo observaban con burla. El viejo se encariñó con un mudo. Soltaban entre risas. Don Aurelio los ignoraba, aunque por dentro le ardiera la rabia. Una tarde llevó a Santiago a vender leña al mercado. El niño, ya de unos 6 años, cargaba un haz de ramas más grande que él. Su figura flaca avanzaba entre la gente bajo el sol. Los hombres rieron. «Mírenlo, parece burro flaco», dijo uno, empujándolo. Santiago cayó al suelo, pero no lloró. Se levantó despacio, con los ojos fijos en quienes se burlaban. Esa mirada los desarmó. Tenía una calma tan profunda que inquietaba. Aurelio lo abrazó y le dijo al oído: «No les hagas caso, hijo. El mundo no entiende lo que no puede ver». Siguió su camino, con la dignidad de quien carga un tesoro invisible. Esa noche, frente al fogón, el viejo le habló mientras el fuego crepitaba. «Van a querer quebrarte porque no eres como ellos», murmuró. «Pero recuerda esto. Un hombre no se mide por lo que dice, sino por cómo se mantiene de pie». Desde entonces, Santiago acompañaba al viejo a todos lados. Observaba, aprendía y parecía recordar cada cosa que veía. Sabía cuándo el cielo anunciaba lluvia, cuándo el viento traía polvo y cuándo el maíz debía sembrarse. Tenía una memoria prodigiosa y una sensibilidad que asombraba a su padre adoptivo. Una mañana, mientras regaban los surcos, el niño se detuvo de pronto y señaló al horizonte. Don Aurelio siguió su mirada. Un grupo de nubes oscuras avanzaba, bajas y pesadas. «Tienes razón», dijo el viejo. «Se viene tormenta». Gracias a ese aviso, alcanzaron a recoger la leña y cubrir el techo antes de que el cielo se partiera en dos. Desde entonces, el viejo supo que el muchacho tenía un don. El pueblo, sin embargo, seguía con sus burlas. El raro lo llamaban, pero para Aurelio ese silencio era un milagro que hablaba más que cualquier palabra. Y cada noche, antes de dormir, le decía en voz baja: «Tú no naciste para hablar, Santiago. Naciste para enseñar que el alma se escucha sin ruido». El invierno llegó con una fuerza que el pueblo no recordaba en muchos años. El viento soplaba día y noche, arrancando las hojas de los árboles y doblando los maizales secos. Las nubes negras parecían dormir sobre los cerros, y el arroyo, aquel que un día casi se llevó al niño, crecía con cada lluvia, rugiendo como una fiera que despierta. Don Aurelio sentía en los huesos que algo no andaba bien. Las lluvias eran demasiado intensas y el agua ya comenzaba a filtrarse bajo las casas más bajas del caserío. Una tarde, mientras la gente intentaba reforzar las paredes de adobe con costales de arena, Santiago se detuvo frente al cauce y miró hacia un punto específico donde las piedras formaban un cuello estrecho. Señaló con insistencia. El viejo se acercó. «¿Qué ves, hijo?», preguntó con calma. El niño volvió a señalar el mismo punto, con una expresión que mezclaba urgencia y certeza. Aurelio entendió. Si el agua seguía subiendo por ahí, el arroyo se desbordaría sobre el caserío. Corrió al centro del pueblo, empapado por la lluvia. «¡Traigan palas!», gritó. «Hay que abrir un desvío antes de que se lleve las casas». Algunos hombres lo miraron con escepticismo. «¿Y cómo sabes eso?», se preguntó uno. «Porque mi muchacho lo vio», respondió sin dudar. Las risas no se hicieron esperar. «¿Tu muchacho? ¿El mudo? Ah, viejo, te volvió loco», burló otro. Aurelio no discutió. Solo volvió al arroyo con su pala al hombro, decidido. Santiago lo siguió, descalzo, bajo la tormenta. Uno a uno, los hombres comenzaron a unirse, más por curiosidad que por fe. Cavaron sin descanso, guiados por la mirada del niño, que con gestos precisos les indicaba dónde mover la tierra. Cuando el agua alcanzó el borde, el canal improvisado se abrió justo a tiempo. La corriente cambió de dirección, desviándose hacia el monte. El caserío se salvó.
Los hombres se quedaron de pie, empapados, mirando cómo el torrente pasaba rugiendo sin destruir una sola casa. Nadie habló por un momento. Luego uno murmuró: «El mudo tenía razón». Y otro respondió: «No está loco. Ese niño ve lo que nosotros no». Desde ese día, las miradas hacia Santiago comenzaron a cambiar. Ya no lo veían como un estorbo, sino como un misterio. Los niños del pueblo se acercaban con timidez cuando lo veían pasar. Las mujeres, antes burlonas, lo saludaban desde lejos, pero el pequeño seguía igual, callado, sereno, con los ojos puestos en lo invisible. Don Aurelio se sentía orgulloso, aunque su humildad no le permitía decirlo. Por las noches, frente al fogón, miraba al niño dormido y le agradecía a Dios en silencio. «Me lo mandaste cuando más solo estaba», susurraba. «Yo creí que lo salvé a él, pero fue él quien me salvó a mí». El rumor del milagro se extendió más allá del caserío. Algunos decían que el muchacho tenía el don de ver lo que ven los ángeles. Otros pensaban que su silencio era una forma de comunicación con lo divino. Pero para Aurelio, Santiago era solo un niño, con un corazón grande y un alma limpia. El invierno se fue, y con él las dudas del pueblo. En cada amanecer, cuando el sol caía sobre los campos mojados, la figura del niño caminando junto al viejo se volvió parte del paisaje, un símbolo silencioso de esperanza. El tiempo siguió su camino, hilando los días como una cuerda de polvo y sol. Santiago ya no era aquel niño frágil que encontraron a la orilla del arroyo. A los 8 años, su mirada seguía siendo serena, profunda, como si guardara secretos del cielo. Don Aurelio envejecía, pero al mirarlo sentía que su vida había encontrado propósito. Lo veía recorrer el campo, tocar la tierra, acariciar los animales sin miedo. Era como si la naturaleza lo reconociera. En el pueblo, las murmuraciones se habían transformado en respeto. Los hombres ya no se burlaban. Las mujeres, antes de lengua afilada, ahora decían: «Dios bendiga al muchacho, tiene algo distinto pero es puro». Y el viejo sonreía con humildad. Sabía que el niño había logrado lo que ningún sermón había conseguido: callar al pueblo con actos, no con palabras. Llegó la fiesta patronal. Las campanas repicaban desde temprano y la plaza se llenó de risas, música y olor a tamal caliente. Los niños corrían tras una pelota de trapo, los hombres bebían bajo los árboles y las mujeres ofrecían pan y empanadas. Santiago, sentado en las piernas de Aurelio, observaba en silencio. Parecía disfrutar el bullicio sin necesidad de intervenir. De pronto, un grito quebró la alegría. ¡El caballo! Se soltó el caballo. Desde el extremo de la plaza, una bestia enorme avanzaba desbocada, arrastrando un lazo que se enredaba entre la gente. Las mujeres corrieron, los niños tropezaron, el caos estalló. Don Aurelio quiso levantarse, pero el miedo lo paralizó. Entonces Santiago se puso de pie. Sin pensar, corrió hacia el centro del alboroto. El polvo se levantó como nube mientras el caballo se acercaba. Algunos gritaron que se apartara, otros cerraron los ojos. El niño extendió las manos. Y de manera inexplicable, el animal frenó en seco. Relinchó, resoplando con fuerza, pero no avanzó. Santiago se acercó despacio, lo acarició en el cuello y lo calmó como si lo conociera desde siempre. El silencio se apoderó de la plaza. Nadie se movía. Luego alguien murmuró: «Es el niño mudo». Y otro respondió: «El mismo que salvó el caserío». Los aplausos surgieron poco a poco hasta llenar el aire. Don Aurelio, con lágrimas en los ojos, se levantó y lo abrazó frente a todos. «Aquí tienen al niño que despreciaron», dijo con voz firme. «No necesita voz para demostrar lo que vale». Entre la multitud, Clara, la madre biológica de Santiago, observaba con los ojos llenos de lágrimas. Quiso acercarse, pero no pudo. El peso de la culpa le cerró el pecho.
A su lado, Pedro bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de aquel hijo que había condenado al río. El hombre sintió un nudo en la garganta. En silencio murmuró: «Dios, ¿por qué me diste un corazón tan ciego?». Esa noche, ya en casa, el viejo se sentó frente al fogón. Santiago se recostó junto a él, jugando con una ramita. «Hijo», dijo Aurelio con voz temblorosa, «hoy el pueblo vio lo que yo siempre supe, que el valor no se grita, se demuestra». El niño lo miró con esos ojos que hablaban sin sonido, apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Afuera, el viento movía las ramas del mezquite como si aplaudiera también. Desde ese día, todos en el valle contaron la historia del niño que un día fue arrojado al arroyo y regresó para dar lección de vida. Y cuando alguien preguntaba quién lo había salvado, don Aurelio respondía siempre igual: «No fui yo, fue el amor, el único río que nunca deja morir a nadie».